Gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas. También les presento a mi compañera Lorena Escobar. Ella también es bióloga de formación y ella me va a estar apoyando con la proyección de nuestra pantalla. Vamos a empezar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues jardines para polinizadores. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Pues cómo iniciar su construcción. Como muy bien dijeron, yo soy Alejandra Isidoro y soy la coordinadora del área de educación ambiental del Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas en la Ciudad de México. Para quienes son de la ciudad o conocen la Ciudad de México, estamos en la zona de el Ajusco Medio. Se ubica en el parque de diversiones de Six Flags. Estamos todavía un poco hacia arriba. Siguiente, Lore, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Bueno, que todos ustedes conozcan cuáles son los requerimientos básicos para crear su propio diseño de un jardín para polinizadores. Siguiente, por favor. Ok, ¿y qué puntos vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar de una pequeña introducción sobre la polinización, cuáles son los elementos de un jardín polinizador y entre estos elementos se encuentra la paleta vegetal. ¿Qué es una paleta vegetal? La importancia de las plantas nativas dentro de esta paleta vegetal y por último vamos a hablar del diseño de un jardín polinizador. Siguiente, Lore, por favor. Ok, vamos a hablar de la polinización. Les voy a estar pidiendo que participen, ya sea por medio del chat, que me escriban ahí sus respuestas, o voy a pedir que levanten su mano en algún momento y nuestros compañeros nos van a ayudar abriendo sus micrófonos a esas personas que levantaron la mano. De acuerdo, ahorita les voy a pedir de favor que por medio del chat nos escriban. Para ustedes, ¿qué es la polinización y cuál es su importancia, por favor? Entonces, vamos a dar un poco de tiempo a que vayan escribiendo. Buenas tardes, Laura. Supongo que está en otro estado. Váyanme diciendo, ¿qué es la polinización para ustedes? Y también vayan poniendo por qué es importante la polinización. Porque digo, ha estado como muy, no voy a decir de moda, sino muy en auge los jardines para polinizadores y la crisis por las abejas, ¿no? Aquí Sandra nos dice, cuando las abejitas transportan en sus patitas el polen de las flores sobre el área natural. Polinización entendida como la transferencia de polen desde la parte masculina de una flor hasta la parte femenina de la misma u otra flor. Ese es un elemento muy importante, Rogelio, muy bien. Es un proceso esencial para el mantenimiento de la viabilidad y la diversidad genética de las plantas con flor, además de mejorar la calidad y la cantidad de semillas y frutos. No, pues ya Rogelio nos dio toda la clase, mejor vámonos a desayunar. Aquí tenemos todo el concepto ya. Proceso de transportar el polen de una flor a otra. Muy bien. Cuando el polen cae a la planta, la cual se lleva las abejas, ¿ok? Proceso de distribución del polen entre las plantas. Un animalito lleva el polen a otra planta, sistemas de la naturaleza para la reproducción vegetal en la tierra. Ok, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a la siguiente diapositiva para que hablemos ya de la polinización. Por lo que veo, pues ustedes sí tienen idea de lo que es. Ok, la polinización, como muy bien dijeron, es un proceso natural en el cual se da el transporte de los granos de polen. Nosotros tenemos dos plantas, pueden estar cercanas, pueden estar separadas por distancias o incluso se puede dar dentro de la misma flor. Aquí en la imagen en la que tenemos es una polinización de dos flores que están en lugares separados, ¿de acuerdo? Entonces, el polen de la planta 1, que como bien dijeron sería los gametos masculinos, son transportados hacia otra flor, a los órganos femeninos, ¿de acuerdo? ¿Quién la transporta? En este caso, en esta imagen, y por lo que ustedes me comentaron, principalmente tenemos ubicadas a las abejas.
Ahorita vamos a hablar de si son las únicas o no. Y va a llegar a la segunda planta. Si el polen es compatible con esa planta, entonces va a haber fecundación. ¿Y cuál es el resultado de esa fecundación? Pues la formación de una semilla, ¿no? Que va a estar dentro de un fruto, ¿de acuerdo? Nosotros nos alimentamos de semillas. Muchas veces cuando le preguntamos esto a los niños nos dicen, no, yo no como semillas, ¿no? Y empiezas, a ver, ¿comes frijoles? Sí. Ah, pues el frijol es una semilla. ¿Comes lentejas? Sí. Ah, pues las lentejas es una semilla, ¿no? Y también nos dan frutos, ¿no? Así como, ¿comes frutas? Verduras, te hacen caras, pero sí se las comen, ¿verdad? Entonces es ahí cuando les comentamos que gracias a estos abejitas principalmente, no las únicas, es que nosotros podemos tener alimentos. Y como muy bien dijeron en sus comentarios, es que nos ayuda a tener viabilidad y también nos ayuda pues a que las mismas plantas no dejen de existir, ¿no? Porque si no hay semillas, pues no volvían a ser una nueva planta. Entonces ahí es donde romperíamos el ciclo y no nada más se perjudican las abejas porque no van a tener alimento, perjudicamos a las plantas y también nos vamos a perjudicar a nosotros. No sé si han visto que hay una frase que dice, ¿no? Que sin abejas vamos a morirnos de hambre. No es que nos vamos a morir de hambre, pero sí va a disminuir mucho la variación, la variabilidad con la cual nos alimentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos alimentos dependen de polinizadores. O por ejemplo, para que una fresa tenga un buen sabor, a fuerza debe de haber una polinización cruzada, es decir, de plantas separadas. Por lo tanto, debe de intervenir algún polinizador, ¿de acuerdo? Y así hay muchas plantas que se pueden fecundar en la misma flor, pero disminuye su valor para nosotros, ¿no? Porque no va a tener frutos grandes o un buen sabor, ¿de acuerdo? Espero que hasta aquí vaya todo bien. Siguiente, Lore, por favor. Y era lo que les decía, no nada más las abejas son los únicos polinizadores. Tenemos dos clasificaciones de polinizadores. Una son los bióticos, que como bien dice su nombre, son organismos vivos. Están los insectos y dentro de los insectos tenemos a las abejas, a las mariposas, a los abejorros, incluso hasta las avispas. Las avispas también son polinizadoras, en particular de un fruto, que es el higo. Todos comemos higos, ¿no? Ya sea en la repostería o comprándonos directamente o cristalizado, por ejemplo, en el pan, es muy común. Entonces, vemos que no nada más las abejas, aunque son las más conocidas. También tenemos mamíferos, como cuáles, pues los murciélagos. También hay una especie de lémur, ahorita no me acuerdo cuál es, pero el lémur también es un polinizador. Tenemos reptiles como las lagartijas, tenemos aves y las más conocidas son pues los colibríes. Por otro lado, tenemos los agentes abióticos. El agua y el viento también nos ayudan a la polinización, ¿de acuerdo? El agua, por ejemplo, se encarga a ayudar la polinización de los pastos marinos. Y el viento, un ejemplo muy conocido es el de maíz. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Si me apoyan abriendo su micrófono, por favor, para que nos pueda comentar algo. Creo que bajó la mano, entonces no Ah, ok, distinguimos si nos hacen favor ok. otra vez o ok. Bueno, mientras sigamos, si quieren volver a participar, adelante. No se está compartiendo la pantalla. ¿Ustedes no ven la pantalla? Yo sí la veo. Sí, Sí sí la se ve vemos. muy bien, Lore. Ok, Que diga perfecto. Ale, A lo mejor es un problema interno. Checa tu red. Y siguiente, Lore, por favor. Aquí vamos a hablar de los jardines polinizadores. ¿Qué es un jardín polinizador? Obviamente es un espacio donde hay plantas, pero estas plantas cumplen una función muy particular. No nada más están de adorno como en los jardines que estamos acostumbrados, sino que se van a colocar en este jardín plantas que ayuden a conservar a los polinizadores.
¿Qué característica deben de tener estas plantas? Pues deben de ofrecer alimento. ¿Cuál es ese alimento? El néctar. Néctar y polen. Entonces vean aquí, en la imagen tenemos el ejemplo de un jardín polinizador que apenas está creciendo. Muchas veces cuando hacemos los jardines, quieren verlo así ya todo súper, súper frondoso, selvático, casi, casi, ¿no? Pero pues hay que entender que las plantas también llevan todo su proceso y no luego, luego vas a tener un jardín así todo llamativo, ¿no? Sino que hay que darle tiempo para que este se establezca. Aquí en el ejemplo que tenemos es un jardín que apenas está en crecimiento. Siguiente, por favor. Ok, les voy a pedir de favor que igual en el chat me vayan escribiendo para ustedes qué es lo que debo de tomar en cuenta para hacer un jardín. Esto es para darme una idea de qué es lo que tanto saben ustedes sobre los jardines, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor algunos tienen jardines en su casa, tienen macetas o tienen un huerto, que es por lo general lo que se estila. Entonces, váyanme diciendo qué es lo que deben de tomar en cuenta. Ustedes que han tomado en cuenta para poner ahí sus plantas, por favor, y los voy leyendo. El tipo de tierra, muy bien. El área, agua, sol. Plantas con flores, el abono, el espacio, la tierra, la composta, que también es muy importante. Espacios abiertos. Tengo macetas que florean como la lavanda, ok, muy bien. Composta, la temperatura también es muy determinante. El sol, la composta, el clima, muy bien. Iluminación, tener espacio, tierra con composta, biofertilizantes, el clima. Ok, entonces, gusanitos. Ok, nunca me habían dado esa respuesta. Una buena ventilación, es correcto. Bioinsecticidas, el tipo de planta. La temporada y el clima. Perfecto, eso es muy importante. Seleccionar los tipos de frutos también. Plantas endémicas, ok, muy bien. Ok, vamos a dejarle hasta aquí para poder continuar. Entonces, Lore, si me apoyas dándole siguiente, por favor. Microclimas, orografía, vi por ahí. Lombrices, más gusanitos. Ok, pues la verdad no están nada perdidos en todo lo que me dijeron. Vamos a empezar ubicándonos. ¿Dónde va a estar nuestro jardín? ¿Va a estar en mi casa? ¿Va a estar en la calle? ¿Va a estar en la escuela? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Va a ser familiar? ¿Va a ser personal? ¿Va a ser comunitario? Eso también es muy importante en la dinámica de nuestro jardín, nuestro mantenimiento. ¿Va a estar en la azotea? ¿Va a estar en el balcón? Si está en la azotea, ¿qué es lo que tengo? Pues ubicar los tinacos. ¿Dónde están los tendederos? Que el suelo, el techo, esté bien, que no tenga problemas de filtraciones, ¿no? Porque a lo mejor ahí nos vamos a meter en problemas con nuestros vecinos. También, por ejemplo, que si está rodeado de edificios, por ejemplo, en mi caso, mi edificio está chaparrito y los edificios al lado están muy altos, entonces eso me afecta mucho, por ejemplo, con las sombras. Ustedes en su caso, ¿cómo está, no? Si lo van a poner en un balcón, ¿qué tanta luz recibe? ¿Qué espacio tienes? A lo mejor no te va a permitir tener muchas plantas, ¿no? Entonces todo eso hay que determinarlo. ¿Es un patio? ¿Va a estar en la calle? ¿Es horizontal o vertical? Con horizontal nos referimos si va a estar en el suelo, ya sea directamente o sobre macetas, y en vertical nos referimos cuando está en las paredes. Si es vertical, entonces tengo que buscar la manera de colocarlo, ¿de acuerdo? Entonces son todos esos factores que debo de tener en cuenta para mi jardín. Como muy bien dijimos, si se puede colocar en macetas o directo en el suelo. Si son macetas, pues tengo que determinar el tamaño de estas, ¿no? No voy a querer tener una macetita muy chaparrita y espero una planta muy alta, ¿verdad? Porque se me va a estar cayendo a cada rato o no se va a desarrollar correctamente porque no va a tener el espacio suficiente.
Si es directamente en el suelo, bueno, pues ¿cuánta profundidad del suelo tengo? Ahorita vamos a retomar un poco esto. ¿Y qué es lo que le rodea? Es lo que les decía. Hay edificios, hay árboles, va a quedar pegado a un muro, el muro es muy alto, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Siguiente, Lore, por favor. Veo que hay una mano levantada. En lo que Lore cambia la diapositiva, si me apoyan abriendo su micrófono de la persona que tiene la mano. Sí, es José Andrés Rodrigo. Adelante, tienes tu micrófono ya abierto. Te escuchamos. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Una pregunta. ¿Habrá algunas especies de plantas que sean las más apropiadas para que pueda yo formar mi jardín polinizante? Ok, vamos a retomar ese punto más adelante, pero sí vamos a hablar de eso. Gracias. Gracias a ti. Ahora bien, vamos a hablar de la luz. La luz es muy importante, ¿por qué? Pues porque las plantas la necesitan para poder realizar todas sus funciones. Y esto influye directamente en el crecimiento de la planta y en el desarrollo de las flores. Si una planta no tiene suficientes nutrientes para poder crecer, mucho menos va a tener la energía necesaria para desarrollar las flores. ¿De acuerdo? Y recuerden que la cantidad de luz es disponible, depende mucho de la orientación del lugar. No es la misma la luz que voy a recibir yo, que estoy en la Ciudad de México, a los compañeros que vi que están en Oaxaca, en Tabasco, ni tampoco la misma de los compañeros que están hacia el norte, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso depende de cada lugar. No es como una receta tal cual, sino que depende de nuestro lugar. Y también cambia muchísimo a lo largo del día, porque no es lo mismo la cantidad de luz que recibe al mediodía, porque al final del día a lo mejor ya hay zonas con sombra, y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Y también la incidencia de la luz a través del sol es muy diferente a lo largo de las estaciones del año. No es la misma la de la primavera a la del invierno. Entonces, todos esos factores los deben de tomar en cuenta, ¿no? Un consejo que les damos es que tomen fotografías de su espacio. No sé, puede ser en la mañana, en la tarde y en la media tarde, ¿no? O al final del día, antes de que se oculte el sol. Y vayan haciendo una sesión de fotos y van a ver cómo van cambiando las sombras a lo largo del día, a lo largo de las semanas, de los meses. Y así pueden hacer todo un seguimiento para poder planear mejor qué plantas ustedes pueden colocar en su jardín. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen que tenemos, por ejemplo, no es lo mismo la sombra que te da un árbol muy grande, muy frondoso, a la que te da un pequeño arbusto. No es la misma la que te da una de las caras de la casa. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para que ustedes sepan qué plantas deben elegir. Siguiente, por favor. En promedio, lo que nos recomiendan es que nuestro espacio tenga mínimo unas 3 horas de luz. Lo ideal son unas 5 o 6 horas. ¿De acuerdo? También es muy importante la disponibilidad de agua, pues porque obviamente nuestras plantas necesitan agua, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos nuestra toma de agua muy lejos, va a afectar en nuestras plantas en que va a complicar a nosotros el riego, ¿ok? A veces también influye mucho en los materiales, porque muchas veces pues no nos dan los materiales necesarios para traer el agua por medio de una manguera cuando está muy lejos, ¿no? Entonces a lo mejor van a decir, híjole, pues no creo que les pase nada a mis plantitas si no las riego hoy, ¿no? Y así nos vamos, hasta incluso a nosotros nos ha pasado. Entonces tomen en cuenta mucho dónde va a estar su toma de agua, la disponibilidad de agua. Si en su comunidad no hay tanta agua, entonces mejor opten por plantas que no requieran tanto riego, ¿de acuerdo? También la frecuencia del riego es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que vemos a la plantita así toda triste. ¡Ay, le falta agua! Y la vamos a regar. Y la vamos a regar y le echamos un buen de agua. A nosotros, nuestro maestro que nos explicó todo lo de plagas, nos decía,
El factor determinante para que una planta sobreviva es o que se muera o lo que causa muchas enfermedades o plagas, que le caigan plagas a tu planta, es el riego, porque no sabemos regar nuestras plantas. Estamos muy acostumbrados de, pues échale agua desde arriba, ¿no? Y mojamos todas las hojas, cuando lo único que teníamos que regar era la tierra, ¿no? Y es lo que les digo, estamos acostumbrados de que la vemos toda triste, ya está caída, le falta agua, sin ponernos a revisar si realmente requiere agua. Estamos muy acostumbrados también a que preguntemos, ¿cuántas veces las riego a la semana? 3 veces a la semana, ¿no? Y ahí estamos muchas veces, 3 veces a la semana. Pero a lo mejor un día de esos el ambiente estuvo muy húmedo o llovió temprano y nosotros de todas formas la regamos. Entonces a lo mejor la estamos regando, ahora sí que regando a las plantas, la regamos y las matamos. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer las características de nuestra planta para que nosotros la podamos regar correctamente. Chéquense la tierra. Si superficialmente está como un tanto seca, escárbenle un poco y vean si tiene agua, si está húmeda la tierra. Si se ve negra, si se ve mojada, no la rieguen, ¿de acuerdo? Eso es lo que pueden ir checando. Y todo esto nos va a ayudar a realizar un dibujo. Tomen las medidas, ubiquen los dibujos de dónde están los árboles, las paredes. Aquí nos dicen, ¿los bonsáis requieren agua en spray o de rocío o goteo? Uy, más los bonsáis, exactamente. Yo la riego desde arriba. También el sustrato depende del riego, exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar, que era una pregunta que nos hacía nuestro compañero. ¿Qué plantas debo elegir? Vamos a ver qué características debo de tomar en cuenta para elegir mis plantas. Siguiente, por favor. Ya sé cuáles son las condiciones de mi espacio, ya sé cuáles son las condiciones de luz de mi lugar. Entonces voy a tomar en cuenta, como decían, el tipo de sustrato y profundidad. No es lo mismo el suelo que se encuentra en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en la zona sur donde me encuentro yo, en Tlalpan, a la que se encuentra, no sé, hacia el norte, pegado al Estado de México. Aquí, por ejemplo, estamos en una zona de pedregales que se originaron a través de una erupción volcánica, ¿no? Entonces aquí el suelo es muy, muy duro porque está lleno de piedra y no es tan profundo. ¿Por qué? Porque apenas está en formación. Entonces, una anécdota es que un compañero y yo fuimos a un recorrido para ver dónde poníamos jardines polinizadores este año y el espacio estaba bonito. Nos hubiera gustado mucho trabajar con esa comunidad porque era una comunidad de mujeres, ya estaban establecidas, tenían los espacios, pero lo complicado era que eran los pedregales. Entonces, iba a ser muchísimo trabajo el poder poner plantas ahí y íbamos a necesitar mucha tierra, meterle mucha tierra y tratar de levantar como jardineras para poderlo meterlo ahí porque el suelo no nos lo permitía. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo esa característica a otras zonas de la Ciudad de México. Ahora imagínense la diferencia de suelo entre Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, y por ahí vi que había gente de Sonora, de Jalisco. Entonces hay que tomar en cuenta nuestro tipo de suelo, ¿no? Porque, por ejemplo, también influye mucho en la absorción del agua. Hay suelos que se encharcan. Si los vemos un tanto verdosos, quiere decir que necesitan que esos suelos se aireen. Le podemos agregar materiales como cuáles, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tepojal, es muy ligero y ese te ayuda a que haya una mejor filtración, ¿no? Y la profundidad se recomienda de unos 30 a unos 40 centímetros de profundidad para que las raíces se puedan desarrollar correctamente, ¿de acuerdo? También el agua, como muy bien lo comentamos hace rato, hay que tomar en cuenta cuánta agua puedo yo proporcionarle a mi planta y cuánta agua requieren. A lo mejor yo quiero plantas que no requieran mucho riego, entonces me voy a decantar por suculentas, por ejemplo, ¿no? En general, que pueden ser cactáceas, equeverias, algunas, ¿cómo se llaman? Bueno, todas las suculentas en general.
También debo de tomar en cuenta el tipo de crecimiento. No es lo mismo tener un árbol, una enredadera o una herbácea. Ahorita voy a retomar este punto, no se preocupen. Polinizadores que atraen. Estamos muy acostumbrados, nosotros que trabajamos este tema, a que nos digan, yo quiero un jardín para colibríes. No es que vayas a acercar el espacio para que no se acerque ningún otro animal, ¿no? O como si pusieras un letrero que diga, prohibida abejas, prohibidas las mariposas, solo se permiten colibríes. No, pero sí puedes ayudar a que se atraiga en específico, cierto tipo de polinizador. ¿Cómo? Dependiendo de la forma de la flor. Ahorita vamos a retomar un poco eso, ¿de acuerdo? Y hablando de las flores, pues ¿qué cantidad de néctar y de polen producen? Porque no es lo mismo lo que requiere de néctar un murciélago a lo que requiere un colibrí o lo que requiere una abeja, ¿no? Los mamíferos como el murciélago, como son más grandes, pues necesitan obviamente néctar y polen con mayor cantidad de nutrientes, ¿de acuerdo? Y también, como decían hace rato, la temporada de floración es muy importante, porque siempre estamos como muy acostumbrados a ser exigentes. Pensamos en un jardín y siempre pensamos en flores. Siempre queremos que haya flores. Pero pues las flores no son eternas y las plantas tampoco, cumplen un ciclo. Hay algunas que sí florecen cada año, hay una vez al año, hay otras que lo hacen 2 veces al año. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta, hay que conocer a nuestra planta. Estamos muy acostumbrados a decir, ay, esa planta está bonita, démela, ¿no? Y ni siquiera sabemos si es la adecuada para nuestro espacio. Hay que investigar antes de comprar, ¿de acuerdo? Siguiente, Lore, por favor. Por acá nos dicen, la sombra de un árbol baja la temperatura entre 8 y 10 grados, exactamente. Si tú tienes un espacio donde da mucha sombra, entonces vas a poner ahí las plantas que requieran de sombra, ¿de acuerdo? ¿Qué características deben de tener nuestras plantas polinizadoras? Ya les comenté como de algunas características. Por ejemplo, aquí lo que tenemos en la primera imagen es una planta que está plana, ¿no? A eso nosotros lo podríamos ver como una pista de aterrizaje, porque hay animales que no pueden tener un vuelo sostenido, es decir, que no se pueden mantener volando y alimentándose. Entonces necesitan una plataforma sobre la cual posarse, ¿de acuerdo? Muchas veces también el color es muy determinante. No todos los animales se atraen o perciben los colores de la misma forma, ¿de acuerdo? Tal vez nosotros vemos aquí esa flor rosa, pero si nosotros la irradiamos con luz ultravioleta, vamos a ver parecido a cómo las abejas lo pueden ver. Si nosotros lo viéramos a través de esas luces, vamos a ver que se ven como unas líneas. Y a eso se les llama guías de polinización o guías de néctar. Es decir, como si le estuvieran indicando a la abeja, aquí hay néctar, síguelo, ¿no? Aquí. También hay, ya dijimos, de los colores y las formas. Una forma muy característica para las plantas que son polinizadas por colibríes son las flores que tienen forma de trompeta. ¿Por qué? Porque son alargadas. ¿Y cómo tiene el colibrí su trompa? Pues alargado. Aunque, ojo aquí, estas características no quiere decir que solamente ese polinizador va a estar en esa planta y que las abejas no se van a acercar, se pueden acercar. A lo mejor pueden tener acceso al néctar, pero a lo mejor eso no quiere decir que lo vayan a polinizar, ¿de acuerdo? O sea, son características que nos pueden ayudar a determinar un poco qué plantas poner, pero no es una limitante. Acuérdense que en la biología todo depende de la especie, ¿no? Y que siempre hay algo que rompe la regla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la última imagen, lo que tenemos es un cactus, pero es un cactus columnar, o sea, nosotros nada más estamos viendo la punta, pero son cactus grandísimos, que son los saguaros. Entonces, vean cómo son las flores muy distintas. Las de en medio, las de la salvia, son muy delgaditas y peluditas. Las otras son planas. Las del cactus se ven así muy robustas. ¿Por qué creen que tengan que ser muy robustas? Pues porque tienen que aguantar al murciélago. El murciélago
pesa muchos gramos, entonces se tiene que mantener así. Una característica importante de las flores que son polinizadas por los murciélagos es que generalmente abren de noche. Por ejemplo, me va a decir, ay, bueno, pero me estás mintiendo, esas están abiertas y es de día. Bueno, pueden permanecer abiertas, pero eso no quiere decir que el néctar esté disponible en el día. Generalmente abren de noche, producen néctar de noche. Y son blancas, ¿por qué? Pues porque los animales que vuelan de noche generalmente no tienen desarrollado un sentido de la vista como nosotros, sino que perciben esas señales a través de otros sentidos, como por ejemplo los murciélagos a través de la ecolocalización. Ahora sí me salió bien, ¿no? Entonces, también desarrollan, por ejemplo, muchas fragancias. Les repito, estas son características que puedes tomar en cuenta, pero no son regla, ¿de acuerdo? No me van a decir de, me timaste, yo puse plantas para colibrís y tengo mariposas, me mentiste. No, no es una regla, pero nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Siguiente, Laura, por favor. Paleta vegetal. Ahora sí, era como que, ¿cuáles, me preguntaban, cuáles son las plantas que se recomiendan? Lo podemos hacer a través de una paleta vegetal. Siguiente, Lore, por favor. ¿Qué es una paleta vegetal? No es una paleta en forma de flor, no, sino que es un catálogo de las especies que yo puedo usar. Para jardines polinizadores se pide que sean nativas. Ahorita hablamos de las plantas nativas. Y estas son las mejores adaptadas a un sitio en particular. Este es un ejemplo de una paleta vegetal que nosotros usamos. Hay paletas vegetales que te incluyen mucho más datos o menos datos. Nosotros lo que recomendamos que traiga esta paleta vegetal, obviamente es la imagen para que tú reconozcas a la planta. Los nombres, aquí vemos que es una de la familia de las acantáceas. El nombre común es el muicle y su nombre científico. Es muy importante que conozcan el nombre científico, porque, por ejemplo, yo les puedo decir ahorita, esta planta se llama muicle, pero en Sonora a lo mejor se conoce con otro nombre. Entonces, y me va a decir, no, pues es que yo para mí el muicle es una flor morada, por ejemplo, ¿no? Y te voy a decir, no, estás mal, el muicle es naranja, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos a través del nombre científico, podríamos saber, es que son plantas completamente diferentes, ¿no? Entonces, a eso nos ayuda muchísimo. Yo la conozco por Damiana, por ahí alcancé a leer, y la usan para la diabetes, ¿ok? ¿No? Entonces yo te puedo decir, no es cierto, me estás mintiendo, el muicle se usa para la anemia. Pero si ya hablamos del nombre científico, a lo mejor podemos decir, es la misma planta, pero se usa para distintas cosas. O decir, son distintas plantas, entonces, pues, no, ni siquiera nos la tomemos, ¿no? Otra cosa muy, muy, muy importante es el tamaño, porque decimos, yo la compré chiquitita y ahorita resulta que era un árbol, ¿no? Y me está afectando a mi casa, las raíces, la tierra, la banqueta, por ejemplo. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta el tamaño. Algunos te marcan la distancia que debes de colocar una planta de otra. Si no lo traen, se recomienda entre 15 y 20 centímetros de distancia, dependiendo el tamaño horizontal. Los requerimientos de luz y agua, ¿qué era lo que decíamos? ¿Cuánta agua requiere y cuánta sol, no? Y es lo que preguntábamos, ¿cuántas veces la riego? ¿Es de sol o es de sombra? Es lo que siempre preguntamos, pero pues nosotros investigando podemos saber todo esto. Puede incluir qué polinizadores atraen. Acuérdense que no es siempre una regla, pero puede servir. La época de floración es muy importante para saber qué plantas elegir, qué conjunto de plantas elegir para que nosotros podamos tener una gran variedad, ¿de acuerdo? Algunas te incluyen, por ejemplo, su estatus de conservación. Si está en peligro, si está amenazada, todo eso también puede servir. Otras también te incluyen, por ejemplo, su distribución, ¿no? No sé, por ejemplo, características solo de México o se extiende en toda Latinoamérica. Cosas así. Entonces, nosotros son los datos que manejamos, pero pueden variar según la paleta vegetal que consulten. Siguiente, por favor.
este es un ejemplo de la simbología que se pueden encontrar, o sea, no siempre van a ser arbustivos, sino pueden ser herbáceas, arbóreas. El riego puede ser abundante, medio, escaso, sombra, luz directa. Algunos en lugar manejan 3 tipos de incidencia de luz, ¿no? Luz completa, media luz, que es mediodía en luz y mediodía en sombra o resolana, y la otra es directamente en sombra. Y algunos ejemplos de polinizadores que pueden atraer, ¿de acuerdo? Siguiente, Lore, por favor. Y aquí nosotros tenemos una recomendación que ya les dije. Elige variedad, ¿no? No hagas monocultivos. ¿Por qué? Porque eso disminuye la variación de polinizadores que te pueden visitar, ¿de acuerdo? Para poder elegir variedad, ¿qué debo de tomar en cuenta? Distintas formas, distintos tamaños y distintos colores. En el ejemplo que pusimos de las 3 fotos, vimos plantas planas, vimos plantas tubulares, vimos plantas más carnosas como la de los cactus. Podemos poner plantas que forman inflorescencias como la salvia que tenemos ahí, el aretillo que son pendulares, es decir, que cuelgan. O sea, nosotros tenemos que elegir una gran variedad para que así tengamos una variedad de polinizadores, ¿de acuerdo? Otra recomendación muy importante es plantas que florezcan en diferentes épocas del año. A ver, alguien que levante su mano, la primera persona, y que me diga por qué es importante tener diferentes floraciones a lo largo del año. ¿Alguien sabe? La primera persona que levante su mano. Flor Angélica, ¿me apoyan por favor abriendo el micrófono de Flor Angélica, por favor? Por acá pusieron también, para que sea constante la polinización, muy bien. Listo, está abierto el de Flor. Adelante, Flor, te escuchamos. Flor, ¿nos escuchas? Creo que no. Ok, bueno, si se resuelve tu problema de micrófono, participamos más adelante. Pero como muy bien dijeron en el chat, es para que nosotros tengamos una polinización constante, ¿no? ¿Me Es escuchas? decir, ya te escuchamos. Como que tardó en activarse. Yo les comentaba que, porque había acabado mi comentario, que yo lo que he observado es que no todas las plantas florean todo el año. Hay algunas que son por temporada. Por ejemplo, algunos son unos camotitos, florean y mueren. Por ejemplo, los tulipanes florean una vez al año y ya. El camote se queda guardado y hasta el siguiente año vuelve a florecer. Exactamente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos nuestro jardín de puros tulipanes, pues vamos a dejar de tener flores todo el resto del año y nada más lo vamos a tener al inicio, ¿no? Entonces, pues eso va a decir, me estafaron, eso no es un jardín polinizador. No, lo que te pasó es que debiste poner flores o plantas que florecieran después de esa temporada para que así se acaban los tulipanes y empiezan otras. Es decir, es para asegurar el alimento de nuestros polinizadores. Aquí tenemos 2 ejemplos, que es la salvia, que empieza de verano a invierno, pero el aretillo es antes, empieza en primavera y en otoño. Hay un momento en el que nada más va a estar una u otra y hay otro momento en el cual se van a solapar. Entonces eso te va a ayudar a asegurar el alimento de tus polinizadores. Siguiente, Lore, por favor. Plantas nativas. Les voy a pedir de favor que en el chat me pongan para ustedes qué es una planta nativa. Oriunda del lugar, que es de la región, oriunda. Sí te entendí, no te preocupes, Gabriel. Endémica, originaria del lugar, planta regional que es exclusiva de la zona, que pertenece a la región,
de la región donde vivimos, del lugar, endémica que nace en el lugar, originaria, se da de manera natural en un área o localidad, perfecto, es de la región, plantas de la región. Supongo que, por ejemplo, estás diciendo que los nogales y las bellotas son plantas nativas, muy bien, que es originaria de ese lugar. Perfecto. Entonces, siguiente, Lore, por favor. Ok. Entonces, como muy bien vimos y lo que ustedes comentaron, las plantas nativas son aquellas que viven en una determinada región de forma natural. Una cosa son las plantas nativas y otra las endémicas. Las endémicas, su distribución es mucho más restringida. Solamente las encontramos en una sola región. Y las nativas, o sea, también nacen en ese lugar, también son originarias de ese lugar, pero su distribución es mucho más restringida. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, tenemos una planta endémica que es un cactus y que es la Mamillaria sanangelensis. Pues su nombre lo dice, solamente se encuentra en la zona de San Ángel, en el Pedregal. Esa es una planta nativa y es una planta endémica de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Las plantas nativas son originarias de ese lugar. ¿Por qué preferimos las nativas? Muchas veces decimos, ay, es que están más feas, porque sí me ha tocado que lo digan, ¿no? Es que son más feas, no son tan llamativas. No, las jacarandas no son nativas de la Ciudad de México, si no mal recuerdo son japonesas. No me acuerdo, pero nativas no son, fueron introducidas aquí en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Ya ahorita me están haciendo el favor de investigarme el dato exacto. El huitlacoche, ¿qué me decían? ¿El huitlacoche es planta? ¿Es árbol? No, el huitlacoche es un hongo que crece sobre el maíz. Ya te ganaron esa, por aquí ya me pusieron, sí, son japonesas. Ok, no nos desviemos porque me encanta platicar y luego me desvío. Ok, entonces, ¿por qué preferimos las plantas nativas? Porque tienen una adaptación rápida. ¿Por qué? Porque ellas ya están acostumbradas a las condiciones del lugar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros metemos una planta que encontré en un vivero, van a decir, ay, está bien bonita, y nos ha pasado mucho. La sacamos del lugar donde la compramos, llegamos a nuestra casa y no dura ni una semana, se te muere y así de, no, pero es que, ¿qué pasó? Si yo la compré bien y no sé qué tanto. Bueno, pues lo que pasa es que esa planta está acostumbrada a las condiciones del invernadero, que a lo mejor son muy parecidas a las condiciones de su lugar de origen. Y tú lo llevas a un lugar donde está completamente las condiciones diferentes, pues obviamente se va a morir porque no está acostumbrada, no está adaptada a esas condiciones, ¿de acuerdo? Son el mejor alimento para nuestros polinizadores que se encuentran en esa región y requieren menos cuidados porque es lo que les digo. Ella ya está adaptada a esas condiciones, entonces no tienes que estarla cuide y cuide y cuide para que se adapte, como las otras plantas. Y también son resistentes para plagas y enfermedades. Exactamente, porque tiene todas las características necesarias para vivir. La planta que le llaman teléfono da flor o solo son hojas. La verdad yo nunca he visto la flor del teléfono. Hay que investigar. Investigamos y luego hablamos de eso. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de plantas nativas. Yo les recomiendo que le tomen captura de pantalla porque les puede servir. Y ojo, obviamente estas son nativas de la zona de la Ciudad de México, ¿no? Nos sirven mucho para la Ciudad de México y para la zona sur en la que estamos nosotros, pero verifíquenlas antes de usarlas para ver si las pueden usar en sus estados, ¿no? Y vean cómo hay distintas plantas. Por ejemplo, el toronjil es medicinal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un doble beneficio. Es polinizadora y es medicinal. Siguiente, por favor.
Tenemos el algodoncillo, la lágrima de María, que es una suculenta, el muicle, que también es medicinal, como dijimos, la salvia. Y, por ejemplo, el algodoncillo, para que lo ubiquen, es la planta de la cual se alimentan las mariposas monarca, tanto las mariposas como las orugas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos, como el cordón de San José, los 5 negritos, que los 5 negritos, pues, cambia en tonalidades. Yo las he visto completamente amarillas o visto combinaciones como de amarillo con rosa, ¿no? Y la lengua de conejo, que también es una suculenta. Siguiente, Lore, por favor. Ya casi acabamos, no se apuren. Y aquí tenemos igual otro ejemplo de plantas nativas. Las que tienen asterisco no son nativas, pero son muy usadas como plantas polinizadoras. Siguiente, por favor. Pincel, siempre viva, la cinia, tepozán, que es un árbol, el cosmos, las pentas. Siguiente. Hipomeas, mirto, farolitos, que esas cuelgan. La hipomea es una enredadera. Siguiente, por favor. Principalmente para los murciélagos, pero no exclusivos, está el agave, los cactus, los cacahuates, por ejemplo. Siguiente. Colorín, cítricos, duraznos, por ejemplo. Siguiente. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente sobre los colores, ¿no? Porque pues, no se trata también solo de meter plantas, porque sí, podríamos hacerlo, no hay problema. Pero si queremos un tanto de estética, pues vamos a hablar de los colores. Siguiente, por favor, Lore. Algo que debemos de tomar en cuenta es que el verde lo vamos a considerar como un no color. No vamos a combinar con él porque pues todo es verde, ¿verdad? Lo vamos a tomar como un color base. Y nosotros a la derecha de la pantalla tenemos el círculo cromático, donde podemos clasificar los colores de dos formas. Colores cálidos, que están entre el amarillo, naranja, rojo, rosa, y los colores fríos, por el otro lado, que están entre el verde, el azul y los violetas o morados, ¿no? Podemos hacer combinaciones de puros colores cálidos o de puros colores fríos. Y también podemos hablar de contrastes y armonía. ¿A qué nos referimos con contraste? Siguiente, Lore, por favor. Los contrastes son colores que se encuentran al contrario en el círculo cromático, ¿no? En este ejemplo tenemos amarillo y morado porque se encuentran en lugares opuestos en el círculo cromático, ¿no? Por ejemplo, un color complementario del rosa puede ser el verde, ¿no? Según lo tenemos aquí en nuestro círculo cromático. Y ellos nos ayudan a crear un contraste. Siguiente, Lore, por favor. Otra forma de crear combinaciones es usando colores análogos. Con colores análogos nos referimos a colores vecinos, es decir, los que están uno al lado del otro. En la parte superior tenemos colores análogos, pero con distintas tonalidades del mismo verde. Y en la parte inferior tenemos colores análogos, pero de colores vecinos, uno al lado del otro. Es decir, tenemos como entre rojo, rosa y un color un tanto entre morado y rosa, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer juegos con estos colores para crear combinaciones. Siguiente, por favor. Y aquí lo que vamos a empezar a ver son combinaciones ya reales en un jardín polinizador, ¿no? Por ejemplo, colores complementarios, lo que les decía. Tenemos flores amarillas y tenemos flores moradas. Siguiente. Y en el otro ejemplo vamos a tener un ejemplo de análogos en donde van a poder ver flores de distintas tonalidades de rosas, pero
Creo que se trabó. Ya está ahí, ¿no? Entonces vean cómo tenemos distintas flores de distintas formas, pero con distintas tonalidades de rosas. Entonces esos son colores análogos. Siguiente, Lore, por favor. Y también nosotros podemos crear armonías, es decir, que todo se vea como conectado y que fluya bien, si tenemos colores cálidos y les añadimos también blanco, ¿no? Y se crean puntos como muy luminosos, que llaman mucho la atención. También podemos poner solo colores fríos y eso nos ayuda a que se perciba como muy intensos los colores, muy dramáticos, ¿no? Y también podemos combinar colores oscuros con colores claros para que sean más llamativos, para que se acentúen estos colores. Siguiente, Lore, por favor. Y ahora bien, ya elegí plantas, ya sé mi espacio, ya sé qué luz requieren, cuánta agua, ya tengo todo eso resuelto. ¿Cómo las voy a acomodar? Siguiente, por favor. Para que nosotros las acomodemos, vamos a tomar en cuenta la forma de vida, ¿no? O la forma de crecimiento, que era de lo que hablábamos muy al inicio. Voy a tomar en cuenta si es un árbol. Si es un árbol, ¿cómo lo distingo? Porque tiene un tronco y tiene una ramificación más arriba. Y obviamente porque pues produce madera. Tenemos arbustos. Aquí en la imagen vemos el arbusto chaparrito, pero no es una regla. O sea, podemos tener arbustos incluso casi del tamaño de un árbol. ¿Cómo lo voy a distinguir? Porque ellos no forman un tronco como tal, sino que la ramificación se va a dar directamente o muy cercano a la base. No forma un tronco, sino se ramifica desde casi la base. Tenemos las herbáceas que tienen, estas no producen madera, son más suaves. Las rastreras que no crecen mucho, se quedan casi al ras del suelo, más bien se extienden de manera horizontal. Y tenemos las trepadoras, que van obviamente en las paredes. ¿Ok? Vamos a tomar todo esto en cuenta para poder decidir cómo acomodarlas. Siguiente, por favor. Creo que se me trabó. Bueno, les voy a ir platicando, ¿no? Miren, ya se ven. Aquí estas formas de vida o estos estratos nos ayudan a tener como una escalerita. Las más chaparritas van a ir abajo, las medianas van entre las dos y el alto va a quedar al fondo para que así no se perjudiquen entre ellas. Vamos a ver otros ejemplos. Siguiente, por favor. Las vamos a acomodar por tamaño, como muy bien les dije, ¿no? Las más pequeñitas siempre deben de ir al borde del camino para que las más altas no las tapen. Las más altas deben de ir hasta el fondo. ¿Por qué? Porque van a crear sombras y esas sombras se van a proyectar hacia enfrente. Entonces eso nos puede perjudicar a las más chaparritas que no requieran tanta sombra. Entonces hay que acomodarlas así. Y las cantidades de luz necesarias hay que agruparlas. Es decir, si yo tengo plantas de sombra, pues todas las voy a poner en la zona de sombra, que puede ser abajo de los árboles o de muros, por ejemplo, ¿no? O de arbustos que son más altos. Entonces, así es como lo debo de colocar. También hay que colocarlas, por ejemplo, por necesidades de agua. Eso no lo pusimos aquí, pero hay que tomarlo en cuenta. Tú no vas a poner cactáceas o suculentas al lado de una herbácea que necesita muchísima agua. ¿Por qué? Porque las vas a regar, entonces esa agua la van a absorber los cactus, entonces es más fácil que se pudran o tal vez no se pudren, pero es más fácil que le caiga alguna plaga. ¿De acuerdo? Siguiente, Lore, por favor. Lo que les decía, tomen en cuenta, si hay plantas que crecen mucho hacia los lados, de forma horizontal, entonces hay que darle más espacio. ¿Por qué? Porque si las ponemos muy pegadas una al lado de la otra, entonces no van a tener el espacio suficiente para crecer.
¿de acuerdo? Hay que crear un diseño, eso es parte de tu imaginación. Es muy importante los pasillos, ¿por qué? Porque los pasillos no nada más nos van a ayudar a transitar por ahí, sino que nos van a facilitar los procesos de mantenimiento. Porque si tú te quieres agachar para alcanzar la planta que está más al frente, vas a decir, chin, es que la puse muy lejos, ¿no? O no me da espacio de agacharme porque atrás ya tengo el otro conjunto de plantas. O quiero acarrear la tierra y no puedo meter una carretilla porque el pasillo es muy estrecho. Entonces tomen en cuenta todos esos factores para diseñar su jardín. Y también pueden agregar elementos decorativos como bancas, como fuentes. A veces también ponen ya los hoteles para polinizadores, o sea, dejen volar su imaginación. Siguiente, Lore, por favor. Y ahora sí, ya tengo todos los elementos. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a imaginar. Voy a observar. ¿Qué era lo que decíamos? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son las condiciones de luz? ¿Cuáles son las del suelo? ¿Cómo es mi espacio, no? Voy a sentir el espacio. ¿Qué emociones me genera? ¿Qué emociones quiero que me genere, no? Lo voy a dibujar para tener en cuenta cómo es el espacio. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho dibujando siempre las cosas. No sé dibujar, ¿verdad? Soy pésima dibujando, pero sí soy muy visual. Hasta que no veo las cosas en físico, no puedo trabajar, ¿no? Siguiente, por favor. Para la fase de ordenar, yo voy a colocar mis plantas, ¿no? Antes de empezar a trasplantar directamente ahí, yo puedo poner, sobreponer mis plantas en el espacio, acomodarlas, ¿no? Y a lo mejor ahí dices, no, ¿sabes qué? Ya no me gusta cómo se ve. A ver, muévele aquí, muévele allá. O ¿sabes qué? Mi diseño quedó perfecto. Vamos entonces, a crear. Es decir, ahora sí vamos a trasplantar. Siguiente, Lore, por favor. Y en la siguiente diapositiva vamos a tener un ejemplo real de una de nuestras participantes de un programa que nosotros llamamos Jardines para la Vida, en donde capacitamos principalmente a mujeres para que ellas puedan hacer jardines polinizadores, ya sea de manera personal o que se quieran dedicar a ello. Entonces, este jardín lo hicimos aquí afuera en EcoGuardas y empezamos imaginando. Hicimos un dibujo, un croquis de cómo queríamos nuestro espacio. Empezamos a ordenar. Colocamos nuestras plantas en el espacio, así hicimos ajustes necesarios y después creamos, es decir, lo pusimos ya directamente en la tierra y nos gustó cómo quedó. Vean ahí cómo hasta incluso marcaron los caminitos colocándole piedras, ¿no? Siguiente, Lore, por favor. Me equivoqué, este es ejemplo de EcoGuardas y el que sigue sí es de una de nuestras participantes. En donde vamos a ver que ella puso sus plantas en la azotea, en una mesa que tenía ahí abandonada, donde estaba llena de cachivaches, y ella empezó a ordenar. Dijo, yo tengo estas cajas que en algún momento fueron de regalo, son de madera, ¿me sirven? Adelante. Y ella empezó a crear, y vean cómo hasta incluso creó estratos. Las más grandes las pegó a la pared, las suculentas las elevó poniéndolas sobre un tronco, ¿de acuerdo? Para que las demás no las cubrieran cuando crecieran. Siguiente, Lore, por favor. Sí, y espera que veas las fotos ya que crecieron. Y miren, estas son meses después. Esta foto apenas nos las compartió este año y el jardín lo hizo el año pasado. Entonces vean cómo crecieron sus plantas y está en la azotea, ¿no? Vean cómo, no importa el espacio que tengas, tú lo puedes aprovechar. Siguiente, Lore, por favor. Y veamos ejemplos reales de otros jardines polinizadores. Siguiente. Vamos a ver ejemplos tanto en macetas como estas. Vean, están en balcones. La del medio es como un pasillo que da al cuadro de luz, al espacio común de ese edificio.
Y podemos tener variedad, ¿no? O sea, el espacio no es limitante. Siguiente, Lore, por favor. Y aquí ya vamos a ver ejemplos directamente en el suelo. Unos son jardines privados, otros son espacios en la calle. Uno de ellos está en una jardinera incluso, ¿no? Entonces vean que todo es posible, ¿no? Siguiente. Y esta puede ser una fuente de referencia, es una guía que elaboramos entre el personal de la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental. Búsquenla así, guía de jardines para polinizadores o guía de polinizadores SEDEMA y les va a aparecer y la pueden consultar. Está totalmente gratuita. Si quieren conocer más variedad, bueno, de esta pueden conocer cosas de la polinización, todo lo que hablamos ahorita viene ahí, viene la paleta vegetal recomendada y también vienen pequeños ejercicios para reforzar todas estas actividades. También pueden consultar, por ejemplo, un libro que es de la doctora Coro Arismendi. Ella es muy conocida por sus trabajos con colibríes y recientemente con jardines polinizadores. Y también pueden checar, por ejemplo, la plataforma Naturalista, que es una plataforma que impulsó Conavio para hacer ciencia ciudadana. ¿En qué consiste? Tú tomas foto de tu especie, ya sea planta o animal, le tomas foto, la subes a la plataforma y la comunidad científica te va a ayudar a identificarla. Entonces, si tú estás en cierto estado, puedes meterte al naturalista y revisar cuáles son las plantas de ahí y puedes investigar si son nativas o no, ¿de acuerdo? También busquen así paleta vegetal o listado florístico de cada estado, de cada localidad, para que puedan conocer su paleta vegetal. Siguiente, Lore, por favor, ya casi acabamos. Ahorita reviso todo el chat, no los estoy ignorando, pero ya vamos sobre el tiempo con la exposición. Así, un pequeño ejemplo de cómo podemos diseñar nuestro jardín. Cuando tenemos más tiempo y son grupos más pequeños, generalmente hacemos esta actividad de manera grupal y luego la comentamos, pero ahorita como somos muchísimos y tenemos menos tiempo, pues vamos a hacerlo así de rápido. Nosotros tenemos nuestro espacio, tenemos las dimensiones, sabemos que es un espacio al aire libre, que no hay nada que interrumpa, que cree sombras, le da el sol directo. Los senderos van a ser líneas azules y también tenemos un bebedero. ¿Cuál es mi paleta vegetal? Siguiente, Lore, por favor. Bueno, ahorita que aparezcan, vamos a ver todas las plantas, ¿no? Con las que vamos a trabajar en este ejemplo. Aretillo, salvia, lágrima de María, lengua de conejo y toronjil. Vamos a diseñar los caminos. Vamos a elegir por dónde meterlos. Siguiente, por favor. Y luego vamos a empezar a acomodarlas. Podemos ponerlas de manera lineal o las podemos poner en 3 bolillos. Imagínense un triángulo, yo voy a colocar las plantas en cada una de las esquinas. Y así me voy a ir como dibujando triángulos entre ellos. ¿Por qué se llama 3 bolillo? Pues por cuando tú juntas varios, 3 triángulos, formas un hexágono. Y ese hexágono simula un bolillo. Por eso se llama así. Yo no se lo puse, ¿no? Creo que se trabó la presentación. Pero así las vas a ir acomodando y al final va a ir nuestro bebedero. ¿De acuerdo? Ya al final, la última diapositiva nada más será una diapositiva de mis datos. Creo que ahí va. ¿Sí las alcanzan a ver? Como ya las fuimos acomodando. ¿De acuerdo? Y así es como nosotros podemos diseñar un jardín polinizador. Y ya nada más por último, nuestros datos institucionales, por favor, Lore. ¿No? Ahí está mi correo electrónico por si gustan escribirnos. Ese es el del trabajo y
el correo electrónico de la institución en la cual yo me encuentro, que es EcoGuardas, y nuestros teléfonos. Es más fácil que contestemos el correo porque luego sufrimos mucho con nuestra línea telefónica. Entonces, igual, tómenle captura de pantalla y